En videos anteriores les he contado que yo también fui au pair y algunas personas me han pedido que cuente mi historia, así que eso es lo que vamos a hacer en este video. No voy a hablar de todo el proceso de aplicación porque creo que ya ha cambiado, tal vez. Yo apliqué en el año 2014 y de hecho hice un blog durante ese tiempo. Tengo escrito todo el proceso, las preguntas y todas estas cosas. Si lo encuentro lo voy a poner en la cajita de descripción porque realmente ya no me acuerdo ni del nombre, pero sé que todo ese proceso sí lo escribí y lo puedo dejar ahí para que ustedes lo miren si es algo que les interesa. Pero como les digo, tal vez el proceso sea un poco diferente ahora. Les voy a empezar a contar desde el momento cuando empecé a entrevistarme con mis familias anfitrionas. Yo tuve dos entrevistas. La primera que tuve fue una entrevista que no fue muy bien, empezando porque mi conexión a internet no fue muy buena, entonces tuvimos problemas para conectarnos y creo que esa familia no fue muy paciente con eso y fue algo que afectó la entrevista. Pero algo que les digo es que, bueno, si no son pacientes con esas cosas, que son cosas que tú no puedes controlar, pues seguramente no van a ser pacientes cuando tú vengas a este país y tengas que aprender muchas cosas que son muy diferentes a nuestro país. Entonces realmente no es una buena familia. Así que al final estuvo bien que las cosas no funcionaron con ellos. Obviamente eso no fue lo que pensé en ese momento. Yo me sentí triste porque era mi primera entrevista y tan pronto terminamos ellos dejaron mi perfil, entonces fue algo como no muy bueno que me pasó porque dije, bueno, ¿cuál es mi problema? Pero pues no creo que yo haya sido el problema como tal. En esa entrevista no recuerdo bien la verdad qué preguntas me hicieron. Sé que estaban los dos, la mamá y el papá de los niños, y recuerdo también que tal vez me hicieron preguntas acerca de mi experiencia cuidando niños, como qué actividades haces con ellos y esas cosas. Yo no tenía buenas preguntas, entonces no les hice muchas preguntas, lo cual puedo decir que es un error. Y de hecho en ese blog que les digo tengo una lista de preguntas porque después de un tiempo aprendí que es necesario hacer preguntas, hacer muchas preguntas, así no te llevas sorpresas más adelante. Y si te llevas sorpresas, porque generalmente te vas a llevar sorpresas, no van a ser tan malas, tal vez. Las preguntas te van a ayudar mucho. Como les digo, tan pronto terminó la entrevista, esa familia dejó mi perfil, se fue, desapareció, y después de eso pasaron como 2 semanas que yo no tuve ninguna familia, y de hecho tal vez más tiempo. Ninguna familia miraba mi perfil, ninguna familia me llamaba para una entrevista. Entonces yo estaba un poquito triste, pero finalmente llegó otra familia y bueno, ahí cuadramos la entrevista. De nuevo fue una entrevista corta, no fue algo súper largo. Esta vez digamos que me sentía un poco más cómoda hablando en inglés. Creo que mi nivel de inglés realmente no era malo, yo podía hacerme entender y también entendía todo lo que la familia me preguntaba. Entonces mi nivel no fue un problema realmente durante ese proceso. Pero pues yo siempre soy una persona muy nerviosa, entonces creo que eso impidió tal vez que hiciera más preguntas, lo cual, como les digo, es un error. Hay que preguntar absolutamente todo. Sin embargo, esa entrevista no fue tan mal, creo yo, porque la familia se quedó en mi perfil y un par de días después me volvió a contactar y me pidieron otra entrevista. Esta vez hablé con los dos, la mamá y el papá del niño, porque era solo un niño el que tenía que cuidar, y también ellos era la primera vez que estaban en el programa, el bebé era súper pequeño, entonces no tuve ninguna entrevista con la au pair anterior, que es algo que generalmente pasa, pero en este caso no, porque yo iba a ser la primera au pair. Pero en fin, tuve esa segunda entrevista que creo que salió bien. Después de eso, unos días después me mandaron un correo diciéndome que si tenía más preguntas les escribiera, y creo que yo les escribí un par de preguntas más y bueno, ellos respondieron, y después de eso, no sé, como a la semana me contactó alguien del programa en Bogotá y me dijo que la familia me había escogido, que si yo quería escoger esa familia, y pues yo dije que sí, porque la comunicación estuvo bien, no fue
No sé, pues no tuve más tiempo para entrevistarme con más familias, entonces no sé qué tan diferente pudo haber sido la comunicación con diferentes familias, pero comparando esta segunda entrevista con esta segunda familia, comparándola con la primera, pues fue mucho mejor. Entonces creo que eso me motivó a escoger esa familia y también el hecho de que la fecha cuadraba muy bien con mi fecha de viaje, entonces fue una decisión, creo yo, muy rápida. No me di más tiempo para entrevistar más familias ni nada, simplemente dije sí y empecé a hacer los papeles. Yo viajé, que es como el 30 de noviembre, que era un domingo ese año, y justamente ese domingo que viajaba teníamos un examen, algo que acá en Colombia se llama el ECAES, que es un examen que tomas ya cuando estás en los últimos semestres de la universidad para poder graduarte. No sé por qué cuando escogí la fecha de viaje, porque obviamente me fijé que fuera después de que terminara el semestre, pero no me di cuenta de ese examen en específico, entonces se cruzaron los dos. Y el mismo día que tenía el examen tuve que viajar o tenía que ir al aeropuerto. Entonces fue un día súper estresante. Por la mañana me levanté súper temprano, ya tenía todas las maletas listas, tenía que despedirme ya de mi familia, tíos, primos, ya me había despedido antes, pero pues tenía que despedirme de mi mamá. Y mi papá me iba a acompañar al aeropuerto con un tío y un primo, entonces pues de él me iba a despedir más tarde, pero esa despedida fue muy triste porque era la primera vez que iba a estar tan lejos de mi familia y por un periodo de tiempo tan largo, pero pues bueno. Después de eso me fui a Tunja porque ahí era donde tenía que tomar el examen. Realmente mi cabeza no estaba para nada enfocada en el examen. Tenía toda la ansiedad, también era la primera vez que iba a montar en avión, entonces tenía nervios por eso. Como les digo, soy una persona muy nerviosa. Y pues nada, así pasó el día, tomé el examen. Ya para después del almuerzo, porque el examen era todo el día, tenía que salir a las 4 si quería viajar a Bogotá y estar a tiempo en el aeropuerto, porque como es un vuelo internacional te piden estar más o menos 3 horas, o en ese tiempo cuando no había pandemia ni nada de esto, no sabemos cómo va a funcionar después de toda esta situación, pero pues era así, ¿no? 3 horas, entonces tenía que estar antes, tenía que terminar el examen a las 4, pero obviamente no era un tiempo suficiente para terminar el examen, entonces lo que hice fue completar, era de selección múltiple, entonces completé y entregué y me fui. Ya en el aeropuerto también vi a más chicas que estaban viajando, de hecho casi todas salimos en el mismo vuelo, entonces ya empecé a hablar con algunas de ellas, empezamos a hablar de nuestras familias anfitrionas, ahí fue toda la noche viajando. Después de eso llegamos a esa escuela, universidad, no recuerdo cómo se llama, a donde te llevan a hacer ese entrenamiento por una semana, y pues fue algo chévere porque habían chicas de diferentes países, unos cuantos hombres. Generalmente no es muy común ver a hombres que están en este programa, pero sí había algunos, y ahí te hacen tomar unos cursos acerca de primeros auxilios, te enseñan unas cosas que creo que son útiles cuando llegas a un país totalmente nuevo y diferente a lo que es tu país. Pues realmente las explicaciones, porque son más como charlas que ellos dan, son útiles. Y bueno, esa semana se fue súper rápido, de repente ya era viernes, que creo que es el día cuando uno viajaba donde la familia. De ahí yo viajaba a Houston, que era donde estaba mi familia anfitriona. Viajé con otra chica que también tenía la familia allá. En mi caso simplemente era coger el avión de Nueva York a Houston, mientras que sé de otras personas que tienen que coger el avión y después el tren, o bueno, en fin. Pero hay ayuda en todo este proceso siempre, o hay más au pairs que están viajando contigo, o hay alguien que te está esperando allá y te indica qué es lo que tienes que hacer. Entonces creo que realmente lo bueno de este programa es que no estás sola, porque siempre va a haber de algún modo un apoyo que no tendrías si vienes, por ejemplo, directamente a estudiar, como lo hice yo después. Ahí sí estás tú y pues tú mismo tienes que saber qué vuelo tomas, cómo haces para coger
el tren, si tienes que coger un tren, cómo llegas a la ciudad, en dónde te instalas, todo esto. Entonces creo que si es la primera vez que están viajando, es una muy buena oportunidad para familiarizarse con todo esto y también pues aprender, ¿no? Aprender para el futuro en caso de que quieran regresar. Bueno, ya llegando a Houston, recuerdo cuando llegó el avión, no recuerdo cómo nos contactamos porque en ese tiempo pues no tenía celular, creo que tenía WhatsApp. Y lo bueno es que acá en los aeropuertos sí había internet. Bueno, no sé, en Colombia creo que ahora hay internet, pero no sé, antes creo que no había o la señal no era muy buena. Pero bueno, el punto fue que logré contactarme con mi familia y con mi familia anfitriona y me dijeron que estaban esperándome ahí en esa área donde llegan las maletas. Entonces yo fui y ya pues reconocí a la mamá del niño porque estaba con el niño. Y pues nada, nos dimos como un abrazo para decir hola. También estaba el papá del niño, que con él sí fue un poco raro porque yo no sabía si abrazarlo o simplemente darle la mano. Algo muy raro porque es gente que no conoces, ¿verdad? Vas a vivir con ellos, pero apenas hablaste una vez o un par de veces por internet, pero no sabes nada más, entonces es algo raro. Pero bueno, ya ahí me llevaron a la casa. Ellos no estaban viviendo en la casa donde viven porque también hacía poco se habían mudado a Houston. Antes de eso vivían en Boston, entonces estaban viviendo en la casa donde los papás del papá del niño. Así que al llegar a esa casa pues ellos estaban allá, los abuelos del niño me estaban esperando porque también tenían curiosidad de saber quién era yo que iba a cuidar a su nieto, y pues estaban ahí, pero la gente muy amable, tengo que decir, me recibieron muy bien. De hecho, ahora que me acuerdo, yo tenía un hambre tan grande y pues no había comprado nada en el aeropuerto, lo cual fue un error porque yo llegué allá más tarde y de hecho no tenían como comida o algo así lista para mí, y a mí me dio pena preguntar y decir como tengo hambre. Creo que ese día me acosté sin cenar, pero fue mi error. Debí haber comprado algo en el aeropuerto, pero pues bueno, ese día me senté ahí con ellos un poco, me preguntaron un poco acerca de mí, especialmente los abuelos estaban súper curiosos por saber de mí y ya estaba yo súper cansada, entonces ya me dijeron dónde iba a ser mi habitación y me acosté a dormir. Y estuve en esa casa en la casa de los abuelos del niño como por, creo que fue 1 o 2 semanas, y ya después de eso sí nos mudamos a la casa donde ya empezó, bueno, ya había empezado a trabajar, pero donde ya iba a vivir permanentemente por ese año, ¿verdad? Y al comienzo fue todo muy chévere. Los abuelos del niño creo que se encariñaron conmigo, tal vez sería la expresión de usar, porque nada, pues les causaba mucha curiosidad porque me hacían preguntas de cómo era la vida en Colombia y pues yo les contaba acerca de mí y todo esto. También la abuela del niño tenía una finca de caballos que, bueno, yo nunca había estado en una finca de caballos, pero sí también viví en el campo, entonces como que cuando tenía tiempo libre a veces iba con ella a la finca o a veces ella nos llevaba cuando yo estaba cuidando al niño, entonces como que creó una buena conexión con ellos. Y el niño era una ternura, en ese tiempo tenía tal vez 5 o 6 meses, divino, era una ternura total y a mí me encanta trabajar con niños, entonces realmente fue algo chévere estar con él y verlo crecer durante el tiempo que estuve ahí, y especialmente esos primeros días en los que me estaba acostumbrando a toda la situación, digamos, ¿no? Todo este nuevo ambiente, este nuevo lugar. Y pues eso fue diciembre, entonces como les digo, al comienzo realmente estuve muy ocupada porque estaba aprendiendo todo era nuevo para mí. Tuve que hacer diferentes cosas como ir a pedir el número del seguro social, creo que se llama, y empecé a tomar el curso para sacar mi licencia de conducción allí. Las primeras semanas, como les digo, estaba con los abuelos del niño, entonces realmente no me sentí sola, fue algo chévere, pero ya cuando nos mudamos a la otra casa fue algo un poco más difícil porque ya estaba yo sola con el niño y éramos los dos todo el día. Ellos no me dieron un carro porque estaban esperando a que sacara la licencia para poder llevar al niño a algún lugar, aunque realmente no tenían carro para la au pair porque tenían 2 carros,
uno para cada uno, entonces creo que así hubiera tenido mi licencia de conducción, pues no había carro para mí, entonces yo siempre estaba en la casa con el niño, lo cual a través del tiempo empezó a ser un problema, ¿verdad? Porque me sentía súper sola, no tenía nada que hacer, no hablaba con nadie, a menos de que los abuelos del niño fueran a visitarnos y nos llevaran a la finca o algo así, pero de resto yo estaba en la casa, en esa área específicamente no habían au pairs, la mayoría estaba más hacia el centro de la ciudad, yo estaba hacia las afueras, entonces empecé a sentir la soledad y eso no fue algo que se me ocurrió preguntar cuando yo estaba haciendo la entrevista, por ejemplo, algo que me vine a dar cuenta hasta después. Y aparte de eso, era diciembre, entonces iba a empezar todo esto de la novena, la Navidad, el Año Nuevo, ya saben. En Colombia y en nuestros países en Latinoamérica tenemos nuestras tradiciones muy de familia y pues ese no fue el caso acá, teníamos un arbolito, pero entonces fue difícil. En esos días empecé a extrañar a mi familia, pero pues yo decía, tengo que ser fuerte, esto es lo que yo quiero hacer, mi familia trabajó mucho también para apoyarme y poder venir acá, entonces tengo que seguir, tengo que sacar ánimo y trabajar y tener, digamos, la mejor cara posible. Recuerdo también que esos días estuve mucho en contacto con las au pairs que había conocido en Nueva York, especialmente porque todavía no conocía a las au pairs que estaban en el área de Houston y como les digo, pues realmente no había nadie cerca a donde yo estaba, entonces siempre estaba hablando con ellas y creo que ese apoyo que nos dimos entre nosotras fue muy importante porque definitivamente a todas nos dio súper duro, especialmente en esa época del año de la Navidad y todo esto. Ya empezó el nuevo año, entonces yo empecé a buscar instituciones para poder estudiar inglés. Finalmente los abuelos del niño de hecho me ayudaron a conseguir una y tomé unos exámenes que tenía que tomar para poder entrar y me registré y eso fue un cambio gigante en todo este proceso porque ya empecé a conocer más gente y pues todos estábamos en clases de inglés, éramos internacionales y creo que compartíamos ese sentimiento de estar lejos de nuestro país y de estar lejos de nuestras familias. La mayoría de ellos eran mayores que yo, pero no importaba, el hecho de empezar a crear esas conexiones fue algo que me ayudó bastante. Ya también conocí a otras au pair que estaban en esa área, la mayoría, como les digo, muy lejos, pero empezamos a hablar y todo esto de crear esas relaciones, esas conexiones con otras personas es algo súper importante para poder superar todo ese sentimiento de tristeza y tal vez soledad, de estar en un nuevo país y de acostumbrarte a todo lo diferente que es la vida acá. Después de eso terminé de tomar un curso que era necesario tomar, era un curso online de teoría para después hacer el examen de conducción. Entonces terminé de tomar ese curso, así que fui al examen de conducción porque hasta ese tiempo yo estaba manejando simplemente con una licencia que compré en Colombia, pero esa licencia dura por algunos meses y ya después tienes que tener la licencia del estado en donde estás. Entonces yo estaba manejando con esa y algo que se me olvidó contarles es que la mamá del niño me llevó a practicar la conducción y el papá del niño también y pues yo realmente no era muy buena porque no tenía mucha experiencia manejando, entonces fue algo de mucha práctica, me tomó práctica poder manejar porque de hecho manejar acá es más fácil, pero necesitas acostumbrarte a las señales, necesitas practicar. Entonces al comienzo no fue fácil, pero bueno, ya realmente empecé a manejar y empecé a tener más experiencia, entonces creo que al final no lo hacía tan mal, pero cuando tomé el examen lo perdí porque especialmente hay una parte que tienes que parquear de forma paralela
y yo no lo pude hacer, entonces ya con eso lo perdí. Me dijeron que no, que tenía que volver a pagar, creo que tienes que pagar y volver a inscribirme para tomar el examen otra vez. Y ya para adelantar un poco, más o menos hacia mayo, ya habían pasado unos meses, yo ya estaba acostumbrada a la rutina y pues la vida era un poco más fácil, digamos, excepto por algo que pasó. Y de hecho esto tal vez fue antes, no fue en mayo, creo que fue en marzo, cuando por alguna razón se me paralizó la mitad de la cara, me dio una especie de parálisis y duré así como por 2 meses, creo que sí, para mi cumpleaños todavía tenía mi cara paralizada. Fueron casi 2 meses que duré así y fue algo que me asustó mucho porque estaba bien, de repente un día me empezó un dolor como en el cuello acá y pues nada, yo me tomé una pasta que tenía, como una especie de acetaminofén que había comprado acá y me fui a dormir. Y al otro día me levanté, me miré al espejo y no podía mover medio lado de la cara. Entonces entré en pánico, me puse a llorar. Mi familia anfitriona subió, entonces me preguntó qué estaba pasando. Me vio la mamá del niño, entonces me llevaron al hospital. En el hospital, eso sí, me atendieron súper bien, me dijeron que no me preocupara, que todo iba a estar bien, me revisó el doctor, me revisó otro doctor, ya me dijeron que pudo haber sido estrés, lo cual no sé, o sea, sí tuve situaciones que me estresaron, pero no tanto como por ejemplo el estrés que tuve cuando estaba aplicando, intentando sacar la visa y todo eso. Estrés que se acumuló, no lo sé. Pero bueno, sí, esta fue, digamos, de las situaciones más difíciles. Enfermarse lejos de casa puede ser difícil, pero como les digo, los médicos fueron muy amables, me examinaron, me dieron unas medicinas y el problema era que para esta cosa en específico de la parálisis me dijeron que era cuestión de tiempo. Cuando le conté a mi familia, pues me dijeron que tal vez necesitaba ir a terapias o algo así, pero acá el médico dijo que no, que simplemente tenía que esperar porque era algo así como que el músculo estaba inflamado, entonces había que esperar a que se desinflamara por sí mismo, un poco con ayuda de las medicinas que me dieron, pero ya una vez eso pasara iba otra vez a recuperar la movilidad en mi lado derecho de la cara. Ya después con el tiempo creo que sí pudo haber sido el estrés, porque de hecho ahora a veces cuando tengo estrés me siento así como estresada, a veces empiezo a sentir el dolor acá en esta parte. No es como un dolor, es una sensación rara porque realmente no es que me duela, pero sí empiezo a sentir eso y empiezo a sentir la cara como tensionada, entonces como que tengo que relajarme, no sé, tengo que practicar yoga o algo así porque no quiero volver a pasar por esa misma situación. Pero sí digamos que pudo haber sido el estrés ahora que ya ha pasado tanto tiempo y como que puedo sentir cómo reacciona mi cuerpo, especialmente esta área, en los momentos cuando tengo estrés. Entonces es algo que hay que cuidarse, no sé si es algo que le pase a mucha gente, que sea muy frecuente, pero pues me pasó a mí. Así duré más o menos como 2 meses hasta que por fin ya recuperé completamente el movimiento. Aunque honestamente yo creo que todavía me dejó un poco de secuela. Siento que el movimiento no es totalmente como era antes, pero no sé si es más como mi imaginación porque el médico dijo que estaba bien. Pero bueno, esa fue mi experiencia enfermándome acá cuando fui au pair, pero pues pasó. Ya después de eso recuperé el movimiento de la cara, seguí trabajando, seguí yendo a mis clases, porque durante ese tiempo pude trabajar sin ningún problema. El médico dijo que lo único era que tal vez manejar no era lo mejor, así que una compañera de mis clases que había conocido, ella venía y me recogía y luego volvía y me dejaba en la casa hasta que ya me sentí mejor de la cara. Ya como les digo, ahora sí llegó mayo y pues yo ya estaba contenta, ¿no? Ya había pasado por todo esto de enfermarme, que ya me había recuperado, ya tenía amistades, tenía gente de las clases que conocía, otras au pairs, ya me sentía mejor manejando, entonces iba a volver a tomar el examen de conducción porque esta vez sí dije, lo voy a pasar. Estaba segura que lo iba a pasar y pues ya era algo normal, ¿no? El vivir allí, tener como esa rutina y todo esto,
Pero de repente un día llegó la mamá del niño, de la nada me dijo que eso no estaba funcionando, que tenía que buscar otra familia. Fueron sus palabras. Me dijo, tú no eres el problema soy yo. Realmente no pensé que cuando trajimos a una au pair teníamos que estar tan pendientes y teníamos que ser tan cercanos. Entonces creo que esto no está funcionando. Tú eres una au pair excelente, cuidas muy bien a nuestro hijo, pero yo no me siento cómoda con esta situación, así que tienes que buscar una nueva familia. Entonces fue algo que no me esperaba. Obviamente se me aguaron los ojos, empecé a llorar porque primero que todo estaba tenía una conexión con el niño, éramos tan cercanos que, wow, no me imaginaba tener que dejarlo así porque no estaba mentalmente preparada para eso. O sea, en mi mente era por lo menos hasta diciembre, si no decidía extender por otro año. Entonces, como que no estaba preparada para eso. Y por otro lado, realmente no entendí cuál era el problema, porque es como, no eres tú, soy yo. Entonces, pues nada, yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que no esperaba que esto fuera a ser así? No lo entiendo. Entonces ella me dijo, no, pues es que ahora que veo, nosotros tenemos que darte un carro, nosotros tenemos que comprar la comida que tú necesitas. Y realmente yo pensé que cuando tuviéramos una au pair, la au pair se iba a encargar de todas esas cosas, iba como a tener su vida por separado, simplemente iba a cuidar el niño y ya después nosotros no teníamos que ver mucho. Pero ahora que lo pienso, esto es más como una familia, es más la manera como debe funcionar. Entonces no me siento cómoda con eso. Creo que me gusta tener mi privacidad, tener la casa para nosotros, no que tú estés siendo inoportuna ni nada de esto, pero simplemente es algo personal, algo que realmente no había pensado hasta ahora que tú estás acá. Entonces creo que lo siento, pero no está funcionando, tienes que ir. Entonces pues nada, fue definitivamente una situación muy estresante. Y pues aparte que no sabía cómo iba a ser todo el proceso de buscar una nueva familia y todo esto, pero ella me dijo, no te preocupes, nosotros te vamos a dar muy buenas recomendaciones porque tú eres una au pair excelente. Como te digo, esto no tiene nada que ver contigo, simplemente es que no somos ese tipo de familia que nos sentimos cómodos con tener a alguien en nuestra casa y todo esto. Wow. Pues no sé, no me voy a poner ahora como a juzgarlos ni nada de esto. Obviamente en ese momento me dio súper duro, lloré mucho porque no quería irme, no quería dejar al niño y no entendía muy bien porque realmente no era que yo, no sé, estuviera invadiendo su privacidad, porque yo trataba de ser independiente. Algo que sí pasó mucho y creo honestamente que esa fue más la razón, es que tuve una buena relación con los abuelos del niño, éramos súper cercanos y a veces cuando tenían, por ejemplo, un cumpleaños, entonces ellos tenían una cena y ellos siempre me llamaban y me decían, Jessica, vamos a tener una cena, tienes que venir, tienes que estar con nosotros, ven a nuestra casa, ven para esta reunión familiar. Entonces como que ellos, los abuelos, eran los que siempre me estaban invitando a esas reuniones familiares y esto que obviamente yo iba porque en mi mente no pensé que eso fuera un problema, o sea, era una invitación y pues yo estaba ahí, estaba trabajando con ellos, era algo así como parte de la familia, ¿no? Es lo que el programa dice que es la manera como va a funcionar. Entonces no, realmente en mi mente nunca imaginé que eso fuera un problema, pero después de pensarlo y analizarlo y ahora muchos años después que lo veo con más claridad, pues creo que fue eso, creo que a ella no le gustó que terminé siendo como era un miembro más, digo yo, especialmente desde la perspectiva de los abuelos que siempre me estaban invitando, que siempre a veces cocinaban y traían comida a la casa, entonces siempre como que iban a cenar y entonces decían, ¿dónde está Jessica? Jessica, ven a comer con nosotros y todo esto. Y tal vez eso, creo yo, fue lo que no le gustó a mi familia anfitriona, especialmente a la mamá del niño. Pero pues no sé, no creo que fue algo malo realmente porque era el propósito del programa y bueno, al final creo que eso era lo que ella estaba tratando de decir, como que ella era consciente que ese era el propósito, pero ella no se sentía cómoda con eso.
por alguna razón. Entonces ahí empezó mi proceso para aplicar. Creo que fue algo bueno. Fue algo bueno que pasó porque al final las cosas pasaron por algo y muchas otras cosas pasaron debido a toda esta situación. Pero creo que ella fue un poco dura. Y porque tan pronto me dijo esa noticia, de hecho me la dijo así como les digo, de la nada llegó con esa noticia que no quería seguir en el programa. Y ya pues yo dije, bueno, igual voy a seguir trabajando hasta que consiga una familia y me pueda ir al nuevo lugar, voy a seguir cuidando al niño. Y ella al comienzo dijo, sí, vas a seguir trabajando con el niño. Y de repente al otro día llegó y dijo, no vas a seguir trabajando porque vamos a poner al niño en estos jardines que tienen acá y pues lo siento, no te vamos a pagar durante estas semanas ni nada de esto, tienes que buscar la familia, puedes quedarte acá, si necesitas comer de la comida, puedes comer de la comida, pero no vas a seguir trabajando cuidando al niño estos días. Entonces eso también fue de nuevo algo que no me lo esperaba porque siento que estaba siendo malvada. Pero no sé si yo me merecía ese trato realmente. Por un lado entiendo que tal vez estaba intentando a que el niño no se apegara más a mí, porque el niño también estaba súper apegado a mí. Pero pues si el propósito era ese, yo digo tal vez pudo haberlo hecho poco a poco, ¿no? Pero ella lo hizo como ¡pang! Ya acá terminó todo. No quiero que te acerques al niño y estas cosas, entonces... Sí, ella dice que no fui mala cuidando al niño, entonces ¿por qué me cortó así de esa manera? Y es que realmente después de eso ya como intentó alejar al niño de mí. No sé, los abuelos de hecho después de esto me dijeron algo así como tal vez ella estaba un poco celosa de que el niño estaba muy apegado a ti y no le gustó eso. Pudo haber sido también otra situación porque el niño pasaba muchas horas al día conmigo. Pero pues no sé, o sea, fue algo raro, fue algo muy raro ahí. Entonces nada, yo me enfoqué en buscar familia, estaba súper triste, no sabía si lo iba a poder hacer porque te dan 2 semanas y si en 2 semanas no consigues otra familia pues te tienes que regresar a tu país y pues... regresar a mi país no hubiese sido algo malo. No quería porque al final el propósito era estar aquí por lo menos por un año, ¿no? Eso era por lo que habíamos trabajado mi familia y yo para poder venir acá. Entonces hasta ahora llevaba 6 meses, entonces quería completar ese ciclo. Así que nada, me enfoqué en encontrar una nueva familia, hice una lista de preguntas súper detalladas y en las entrevistas, bueno, solo tuve 2 entrevistas, pero pregunté absolutamente todo lo que no había preguntado antes y fue un proceso duro, pero finalmente conseguí otra familia. Era una familia que también iba a tener au pair por primera vez, entonces yo estaba un poco insegura de seguirme con esa familia porque dije, puede que les pase lo mismo, puede que ellos crean que son una buena familia para el programa, pero después se den cuenta de que no, el programa realmente no es algo bueno para ellos. Pero cuando hablé con la mamá de los niños, ella es súper dulce, súper linda, entonces como que me dio esa espinita de que sí, de que tal vez esta vez podía funcionar. Entonces me fui con ellos. Ellos dijeron que sí necesitaban a alguien que pudiera manejar para estar con los niños y pues yo les dije, yo tomé mi examen hace un tiempo, no lo pasé, pero yo siento que yo puedo manejar. Si me dan la oportunidad de tomar el examen de nuevo allá, yo creo que lo voy a pasar. Y yo me siento muy cómoda manejando con los niños y eso. Y pues ellos dijeron que sí, que no había problema, que podía intentar allá de nuevo. De hecho, que podía practicar con ellos un poco más. Y pues me fui con ellos, que terminó siendo una familia que también vive acá en Texas, pero en otra ciudad un poco más pequeña, digamos, muchísimo más pequeña, porque Houston era súper grande, pero ya esta ciudad era un poco más pequeña. Pero pues nada, me fui con ellos, llegué allá, me recibieron el día que llegué. De nuevo ese sentimiento es un poco raro porque es gente que no conoces realmente, pero de hecho la bienvenida, ellos cocinaron algo y me invitaron a comer. Cuando entré a la habitación tenían flores en la habitación, una carta de bienvenida y estas cosas que son pequeños detalles, uno diría como bobaditas, pero hacen la diferencia. Y bueno, ya ahí empecé a trabajar con ellos. Con ellos tenía que cuidar 2 niños, un niño de más o menos
2 años y la niña tendría por ahí 1 año o 2 años y medio. Sí, se llevaban como 1 año apenas, eran pequeñitos. Sin embargo, algo que pasó es que el niño de esta familia era un niño, digamos, un poco terribloso, decimos en Colombia. Fue difícil al comienzo lograr adaptarme a trabajar con él porque, wow, era un niño muy hiperactivo, no que estuviera diagnosticado o algo así, pero era terrible el chico. Era muy pequeñito, ¿no? 2 años, 2 años y medio, pero wow. Tuve que aprender a trabajar con él pero fue cuestión de tiempo. Ya después fue creciendo, ya entró al jardín. Ya iba algunos como 2 o 3 días por semana, entonces ya me quedaba solamente con la niña en la casa. Y como les digo, con ella pues sí tenía el carro, entonces podía llevarla a la biblioteca y esas cosas. Pero bien, ya me fui acostumbrando y finalmente me quedé con ellos por 1 año. Y regresé a Colombia. Después de eso creo que fue el tiempo perfecto. Pude compartir, tuve buenas experiencias, pude viajar también, pude reunirme con otras amigas que tenía en Colombia y ellas también entraron al programa, entonces nos encontramos para viajar. Fue una experiencia chévere al final. Y ya voy a parar acá porque creo que llevo un montón de tiempo hablando, entonces si tienen más preguntas me las pueden dejar en comentarios y nos vemos en el próximo video. Y se fue el sol, entonces ahora vamos a estar un poco más en la oscuridad, pero ya volverá y volverá la luz. No importa, lo importante es el contenido, ¿verdad? Y ahí regresó. Tal vez no necesito incluir esta parte en el video porque volvió el sol, pero ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Voy a empezar de nuevo, desde esa parte.